Muy buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de seguridad ciudadana, para lo cual vamos a entrevistar al doctor Max Enrique Pacheco Acero, abogado en civil y penal. Un gusto tenerlo aquí, señor. Un gusto, jóvenes. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Buenos días, doctor Pacheco. Cuénteme, por favor, ¿a qué rama del derecho usted ejerce, hace cuánto y en dónde labora? Sí, me dedico al tema civil y al tema penal. Vengo laborando ya más de 20 años en el ejercicio de la profesión. Soy asesor, soy consultor, abogado litigante y también trabajo de una u otra manera asesorando a una corporación que vendría a ser una inmobiliaria, cuyo nombre es Inmobiliaria Las Bahías, que tienen terrenos, defensa de los mismos y una serie de usos que a veces ocurren cuando se intentan incluso usurpar. Pero bueno, ese es el tema. Bueno, entonces, por favor, dejando de lado al abogado Pacheco, dígame usted, por favor, como una persona de a pie, ¿qué siente cuando sale a la calle? ¿Cómo es para usted dejar a sus hijos en el colegio? ¿Se siente realmente seguro cuando va a un banco? ¿Cómo es la realidad aquí en Lima, capital, o en otros lados del país respecto a la seguridad ciudadana? La seguridad ciudadana ya uno tiene intranquilidad, en realidad se respira ya una situación insegura, ya no hay lugar ni distrito en el cual el delincuente no vaya. Ellos se transportan en motos lineales, en vehículos de alta gama y simulan ser personas distintas y en el momento del raqueteo simplemente le ponen un arma y cometen el delito. Y lamentablemente esto se ha venido incrementando en los colegios, donde los menores de edad que tienen celulares por cuestiones necesarias son las víctimas más fáciles. Entonces la incidencia se viene dando. Ahora, estar en un restaurante es lo mismo. Tú eres presa de que el delincuente viene, te aborda, te desvalija y obviamente la pregunta de manifestarlo, de ir a un banco, en realidad yo sería de la idea de que todos los movimientos electrónicos que pudiéramos hacer a través de un app lo hiciéramos, porque al final es generarnos mayor tranquilidad y seguridad. No creo y no es necesario que alguien tenga que ir especialmente a un banco para retirar sumas de dinero grandes. Bueno, viéndolo de ese modo entonces, ¿considera usted que la pobreza, la falta de educación y la inmigración ilegal son factores directos que tienen que ver con la inseguridad ciudadana? Yo creo que sí son factores, pero no son en realidad el inicio de todo. Yo estoy muy seguro de que todos estos orígenes tienen la misma causa, y es la falta y la ausencia de padres. Hay mucha irresponsabilidad en traer hijos al mundo. Los padres que no están presentes, o como le llaman, padres ausentes, son los que justamente generan esto. Los jóvenes necesitados, habidos de ser algo, lamentablemente en la calle van a encontrar todo lo opuesto a lo que un hogar les debería brindar. Y lamentablemente en la calle van a encontrar desde alcohol, violencia y lo que vendría a ser en este caso la delincuencia, que es lo primero a lo cual ellos se van a dejar llevar. En ese sentido, poniéndolo a nivel de leyes, ¿qué se podría incorporar en nuestro sistema jurídico para poder mitigar el problema que tiene la seguridad ciudadana? En realidad, para poder mitigar la seguridad ciudadana es complejo, ¿no? Porque tenemos que, en primer lugar, pensar de que sería un sociólogo la persona encargada de poder determinar qué tan amplia se ha hecho esta situación en la que estamos hoy padeciendo de estos niveles de violencia, ¿no? Existe una necesidad urgente de mejorar los sistemas actuales por los cuales se filtran este tipo de seguimientos. La Policía Nacional tiene una acción, la Fiscalía tiene otra, el Poder Judicial tiene otra, incluso los mismos abogados que hacemos defensa también tenemos determinada función para poder atender justamente estos casos. ¿Nos puede explicar en qué consiste la legítima defensa o cuál es la línea que el ciudadano no puede cruzar para no pasar de la legítima defensa a posible agresor? A ver, suena interesante cuando dices legítima defensa, y para ello considero tener preciso el concepto. La legítima defensa vendría a ser la condición por la cual la acción penal en tu contra no te va a generar proceso alguno, es decir, tú estás actuando porque estás defendiendo tu vida o estás defendiendo tu patrimonio o el de un tercero. De esa manera,
la acción que tú has cometido te libera porque tú estás defendiendo el bien. Te pongo el ejemplo. Tú estás en un restaurante. Tú tienes licencia para portar un arma. Tu arma la tienes guardada y oculta. El delincuente entra a robar. Exhibe su arma porque es lo primero que va a hacer, es su carta de presentación. Tú sacas inmediatamente tu arma y repeles ese ataque. Lo puedes herir o lo puedes matar. Pero no significa que por ello tú has cometido un delito. Porque el asunto es de que tú te has defendido, mientras que él ha sacado un arma para cometer un delito. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, en ese sentido, ¿se tendría que estar en las mismas condiciones para que sea legítima esa defensa? ¿O qué se considera? En realidad ya no. Antes sí había el tema de la proporcionalidad, que si él te atacaba con un palo, tú tenías que tener un palo. Si él te atacaba con un ladrillo, tú tenías que tener un ladrillo. Hoy esa proporcionalidad no es tan aplicada porque ya dejó de ser. Es decir, se tiene que defender la vida y se tiene que procurar la supervivencia. Y las personas, lamentablemente, a veces, no todas tenemos las mismas maneras y las mismas reacciones. Entonces, es difícil saber un resultado, pero en teoría, nosotros siempre, por supervivencia, procuramos ponernos a buen recaudo o salvarnos. Entonces, ahí está la gran diferencia. En base a este planteamiento, ¿qué opina usted sobre el uso de armas de fuego por parte de los ciudadanos como un paliativo? O sea, una medida ante la inacción de las autoridades. ¿Se puede caer en la justicia popular? El uso de armas en realidad sirve, pero en realidad no va a solucionar el problema. Tú por tener y portar un arma sería como que ahora todos usen, así como celulares, también todos usemos armas de fuego. Y no por ello creo que la delincuencia va a cesar. El asunto es que los controles que tendría que tener la seguridad ciudadana, la policía, sean distintos. Ahora, el tema que mencionas en lo que vendría a ser el tema de la justicia popular es importante que se tenga presente. No es una costumbre de la costa, en realidad es una costumbre más de la sierra. Es decir, las personas amarran, golpean y el exceso de eso es de que puede hacer de que esa persona incluso resulte muerta. Y lamentablemente es un tema de investigación que la Fiscalía de una u otra manera tiene que abrir una carpeta fiscal para poder determinar quién mató a esa persona, porque se está defendiendo incluso la vida a pesar de que este señor sea el delincuente. Entonces, lamentablemente la justicia popular es un exceso que yo no apruebo, pero hoy se viene dando a menudo porque ya las personas, en vista de la inacción de nuestras autoridades, toman justicia por sus propios. Ahora, cuando un ciudadano sufre un acto delictivo, ya sea robo, extorsión o amenazas, ¿a quién se debe recurrir en estos casos? ¿Cuál es el proceso para que uno pueda realizar una denuncia? ¿Es acaso burocrático? En realidad, lo regular es hacerlo directamente en la comisaría, pero el trámite no es simple ni es rápido. Te tienes que tomar el tiempo de que te atiendan, tienes que manifestar las circunstancias y los hechos, tienes que esperar ser invitado a que vayas a hacer tu ratificación, vas a tener que presentar pruebas, vas a tener que confrontarlas, vas a tener que hacer reconstrucción de los hechos, vas a tener que participar en visualización de videos si es que existen medios probatorios de este nivel, vas a tener que esperar que se formule o se formalice la denuncia ante un fiscal, vas a tener que declarar ante el fiscal y vas a tener que ir a un proceso porque es parte, un proceso penal porque es parte de toda esta investigación, que por lo general dicen dura 60 días, pero estamos hablando de 60 días ampliables. Y eso en realidad es tiempo. Entonces, moviéndonos a casos actuales como aquí en el Perú, respecto al estado de emergencia decretado en algunos distritos de la capital, ¿considera usted entonces que esta medida es suficiente para poder disminuir los altos índices del sicariato, extorsión, trata de personas y robos? En realidad, la situación ya desbordó. Tenemos, al margen de nuestras habituales bandas, porque tenemos nuestras bandas nacionales, existen las bandas de Venezuela, las bandas de Ecuador y las bandas de Colombia. Y lo que ya vivimos a diario es asesinatos y personas que mueren porque el simplemente hecho de que al raqueteo le robaron un celular. Entonces todo esto sí es necesario. Yo creo que esta medida sirve, pero la intención es de que esta medida se extienda y se sostenga
hasta que los niveles de criminalidad desciendan, porque hoy son alarmantes. 4.164 celulares robados al día es lo que manifiesta Occitel que ocurren. Y eso no solamente es una cifra que alarma, estamos hablando de que es muy probable que personas mueran por el robo de un celular. Sobre este aspecto, ¿cómo ve la política asumida por el presidente Nayib Bukele en El Salvador? ¿Se podría aplicar acá en el Perú? Mira, funciona para ese país. Si quisiéramos hacerlo en el nuestro, lamentablemente tendríamos que renunciar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso suena imposible. ¿Qué se puede hacer y qué se tiene que hacer? Acciones conjuntas. Pero la cabeza es en este caso el Ejecutivo, es decir, el Presidente de la República, en uso y en atribuciones a sus facultades, ¿qué tiene que hacer? Ordenar a sus mandos, en este caso, Ministerio de Justicia, Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, Policía Nacional, que tengan la capacidad suficiente en recursos para poder inocular, identificar, detener, procesar y sentenciar a todas estas bandas, y deteniéndolas incluso y sabiendo de que son extranjeros, simplemente retirarlos del país. ¿Qué sugerencias haría usted hacia el gobierno de la presidenta Dina Boluarte para atacar de mejor manera los problemas de la seguridad ciudadana que nos afligen? En teoría, nosotros podemos ayudar mucho con el solo hecho de no exponernos. El uso desmedido de los celulares en los paraderos, en ventanas abajo de vehículos, o el salir en horas inapropiadas, o el saber de que debo de salir, me obligo yo a pensar en mi seguridad. Es decir, me tomo un taxi de la puerta de mi casa y hasta el sitio donde yo bajo, genero el número de placa de ese vehículo que me está llevando y doy cuenta cuando llego y cuando salgo, porque yo lo que debo de dejar es muestras de que sepan dónde me encuentro, porque las emergencias pueden ocurrir, pero si uno se expone, genera justamente eso. Es decir, incluso hoy, para salir uno debe de exponerse con menos, no llevar valores, no lleves tarjetas, lleva tu pasaje, y por último simplemente lo mínimo, porque cuanto menos expones, menos vas a perder. Entonces, ¿qué recomendaciones puede dar a la ciudadanía para poder acarrear mejor estos tipos de situaciones que se dan por la seguridad ciudadana? Bueno, si tú vas a retirar dinero, hazlo de manera y transfiérelo. Para eso ahora creo que todos los teléfonos tienen tus apps y tú puedes transferir dinero electrónicamente. Tú no necesitas llevar plata. El error de muchas personas era, me voy a la casa de cambio y hago transacciones y llevo y transporto un dinero. O no, necesito pagarlo en efectivo, me voy al banco y retiro la cantidad fuerte. Es lógico, porque eso no te lo van a dar en un cajero o tampoco te lo van a dar en un agente. Pero eso es exponerse. Y yo creo que nosotros estamos en condiciones suficientes de darnos cuenta que la delincuencia hoy campea. Y para evitarlo, nosotros creo que podemos mínimamente dejar de hacer actos que generen justamente eso. La crueldad con la que la gente actúa es simplemente de temer. Ellos meten un balazo con tal de que tú le entregues los bienes, entonces no vale la pena. Exponerse no, tu vida vale mucho más. Tú puedes recuperar lo material, la vida lamentablemente no. Bueno, desafortunadamente ya se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Algunas últimas palabras? En realidad, la gran sugerencia es, espero de que esta entrevista sirva para que sea de conocimiento de muchas personas y a eso a la vez procure hacer eco, que la seguridad ciudadana en realidad depende de todos. La delincuencia ha desbordado, pero nosotros podemos hacer mucho, evitando ser víctimas, y eso depende, como vuelvo a repetir, solo de nosotros. Bueno, eso ha sido todo entonces. Esta fue la entrevista con el abogado Enrique Pacheco. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos hasta una próxima. Hasta luego, televidentes. Cuídense.